Hola, un cordial saludo por medio del presente y con el objetivo de hacer un proceso de evaluación y certificación de competencia laboral para centros de diagnóstico automotor. Tengo el honor de hacer la presentación e inducción a estos procesos bajo las normas Operación de Equipos de Revisión Técnico-Mecánica de acuerdo a normativa técnica y control ecológico, evaluar vehículos automotores de acuerdo con la legislación normativa técnica y evaluar motocicletas de acuerdo con la legislación y normativa técnica. Mi nombre es Jason Valderruten y hago parte del equipo conformado entre el ingeniero Hernando Sabogal y Mauricio Giraldo Valencia como evaluadores de competencia laboral del sector de los centros de diagnóstico automotor. Bueno, para comenzar, ¿qué, qué existe? ¿Qué se comprende como competencia laboral? Primero, la pregunta que nos surge es evaluar la competencia, pero ¿qué es lo que es evaluar una competencia? ¿En qué consiste? Pues entonces hagamos un barrido un poco puntual con el objetivo de identificar en qué consiste, cuáles son los procesos, cuáles son las fases, cuáles son las etapas, qué aspectos se deben de tener en cuenta antes de empezar un proceso de certificación y competencia laboral y con el objetivo de al finalizar de este corto video entender un poco en qué consiste y cuáles serían los alcances del mismo. Bueno, para evaluar y certificar la competencia laboral, pues primero hagamos una estructura de tres conceptos fundamentales o tres momentos fundamentales. Primero, una parte de conceptualización, las fases para evaluar y certificar, y cuando ya se cuenta con la certificación de la competencia laboral, en qué consiste y cuál es el alcance de la misma. Bueno, para hacer un primer barrido referente a conceptos, pues requerimos contextualizarnos qué evalúa la norma, ¿sí? Para evaluar las fases de la certificación, pues sencillamente es la metodología, los pasos y los requisitos mínimos para poder realizar esta evaluación y finalmente mi certificación de competencia laboral, ¿qué alcance tendría o con qué alcance contaría? Bueno, uno de los primeros conceptos fundamentales es la definición sobre lo que es una competencia laboral. Es un concepto fundamentado en el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes con el objetivo de garantizar un ser, un saber y un hacer. O sea, en otras palabras, el candidato a certificarse en competencia laboral deberá contar con una mezcla entre ser, saber y hacer, o sea, en actitudes, en conocimiento, habilidades y destreza y comportamiento. Otro fundamento es una capacidad para que una persona se desempeñe en funciones productivas de diferentes contextos y con base en estándares de calidad establecidos por un sector productivo. O sea, la capacidad de una persona tener para realizar tareas específicas definidas por alguna organización, por algún organismo, con el objetivo de que se realicen adecuadamente y con un objetivo específico. La certificación de competencia laboral es el acto por el cual un organismo de certificador debidamente acreditado certifica con un documento, ¿sí?, que la persona ha demostrado la competencia para realizar una tarea específica, ¿sí? Una tarea estructurada tanto en conocimiento como desempeño. Y como resultado final se emite un juicio de cumplimiento o no. Y se soporta mediante un documento certificado emitido por un organismo o una empresa debidamente acreditado. Ahora, uno de los aspectos que tiene la certificación de competencia laboral es que está soportada en 4 principios básicos, que tiene un principio de equidad, o sea, no distingue de hombre o mujer, cualquier tipo de persona puede certificarse en una competencia independientemente de que sea técnica o no, es imparcial, ¿sí? No se da segregación por X o Y motivo, sino por el contrario, es completamente objetiva
brinda excelencia a la persona que se certifica en competencia laboral, pues sencillamente bajo un documento esta persona lograría demostrar que ha sido acreedor de una certificación, puesto que ha demostrado su competencia técnica y el conocimiento referente a las tareas que desempeña día a día. Y finalmente, bajo el principio de transparencia, puesto que estos procesos están sujetos a auditoría y a verificación con el objetivo de garantizar que se realizaron adecuadamente. Ahora, unas características fundamentales es que son procesos asequibles, son procesos sistemáticos, estandarizados, puesto que en la gran mayoría de los temas todos son con base de normas específicas y requisitos específicos. Son completamente independientes, o sea, cada uno de los procesos y de las fases que se realizan son completamente independientes y no depende una de la otra. Son completamente confiables, son válidos, son justos, son prácticos y son legítimos, puesto que son a través de entidades debidamente acreditadas. En este caso, contamos con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con el que desarrollamos estos procesos de certificación y competencia laboral. Una norma de competencia laboral, cuando la persona desea certificarse en una norma de competencia laboral, estas normas de competencia laboral tienen unas estructuras definidas con el objetivo de que la persona, antes de verse inmerso en un proceso de certificación de competencia laboral, entienda el concepto fundamental bajo el cual va a ser objeto de evaluación. Y es un estándar reconocido por trabajadores y empresarios que describen los resultados que un trabajo debe lograr y el desempeño de una función laboral, los conceptos en que ocurre ese desempeño, los conocimientos que debe tener y aplicar y las evidencias que puede presentarse para demostrar su competencia. Entonces, hagamos un barrido un poco rápido. Primero que todo, definamos algo, los títulos de las normas sectoriales de competencia laboral. Esta norma que vamos a presentar es una norma enfocada al área de transporte, del área de transporte, puntualmente la que se refiere a los equipos de revisión técnico-mecánica de acuerdo a normativa técnica y control ecológico. Es una norma que tiene como vigencia el próximo 4 de septiembre del 2021, ¿sí? Actualmente se encuentra en la primera versión, tiene como código 280-6010-90 y es una norma desarrollada por la Mesa Sectorial de Centro de Tecnologías del Transporte con número de acta 1536. Bueno, ahora hablemos un poco sobre las fases para evaluar y certificar. Básicamente es un concepto en el cual toda persona que requiere un proceso se acerca o solicita de manera puntual a un centro de evaluación acreditado con el objetivo de solicitar una certificación de competencia laboral a través de los conceptos emitidos por los evaluadores cuyos líderes de proceso son avalados con el objetivo de realizar evaluaciones de desempeño, evaluaciones de conocimiento, no sé, evaluaciones en sitio y evaluaciones escritas, y de ello se encuentran dos resultados. Una, que el trabajador puede ser certificado o el funcionario o la persona puede ser certificada en la competencia específica, y la otra, por el contrario, que el trabajador aún no cumple. ¿Listo? Ahora, para desarrollar estas actividades de evaluación de certificación de competencia laboral están definidos 4 momentos, 4 situaciones en las cuales están lo que es una planeación, lo que es la ejecución, la verificación y finalmente, dado el caso, la certificación. Hablemos un poco de la planeación. Ahora, ¿qué debo hacer para lograrlo? Pues básicamente está estructurado en una serie de pasos que empiezan con el diligenciamiento de la solicitud, seguidamente la realización de la sensibilización, que este sería uno de los materiales con el cual
haría una pequeña introducción a esa sensibilización, realizar una inducción sobre la norma, formalizar la inscripción, elaborar un plan de evaluación y evidencias, superar las valoraciones y evidencias y recibir la misión de juicio. Son etapas que son completamente sistematizadas, son etapas que son completamente estandarizadas y que ninguno de esos escalones puede ser pasado por alto, lo que genera una situación que en la gran mayoría de las ocasiones parece ser un poco tediosa, pero es completamente diseñada para garantizar que una vez superado todas estas etapas la persona es competente o es aún no competente. Bueno, ahora hablemos de los procesos en los que se requiere una planificación. Para acceder a la información de las competencias laborales, debe hacerse primero la sensibilización del proceso al cual va a ser objeto de elaboración. Las normas de certificación y competencia laboral están básicamente definiéndose sobre los usuarios y las contraseñas generadas para el usuario. Cada que una persona solicita la certificación de competencia laboral, se debe generar un usuario y una contraseña con el objetivo de esta persona pueda ir llevando su seguimiento de la base de todos y cada una de las fases mencionadas anteriormente. Ahora, la primera etapa, después de haber realizado la inscripción, es realizar la sensibilización. Uno de los objetivos de la sensibilización, es garantizar que la persona que va a ser objeto o se va a someter a todo el proceso de certificación de competencia laboral comprenda todas y cada una de las fases a las cuales se debe someter con el objetivo de que al final del resultado de todas estas fases se pueda considerar como competente o aún no competente. Una de las ventajas que tiene realizar la certificación de competencia laboral y como la primera fase de la sensibilización es que esta sensibilización genera un año de vigencia. ¿Me explico? Si el día de hoy se asiste a una sensibilización en sitio para una norma de competencia laboral independientemente de la norma, esta charla o esta asistencia a esta charla le generará un año de vigencia para que si en ese mismo año desea certificarse en otra norma similar o de la misma área o quizás de otra área donde también se considere competente, pues tendría ya soportado esta primera fase con esta experiencia. Y es responsabilidad del líder de certificación de competencia laboral o de su delegado, en la gran mayoría de los casos, el mismo evaluador, realizar este tipo de actividades a los candidatos a certificación. Otro de los aspectos fundamentales que tiene las fases para evaluar y certificar es realizar la inducción a la norma. Esta es una de las tareas que tiene como responsable el evaluador de competencia laboral. El evaluador de competencia laboral, uno de los primeros objetivos es realizarle una inducción detallada de cuáles van a ser los temas a los cuales se va a evaluar, cuáles son las situaciones en las que se va a ver inmerso, puesto que debe haber una negociación entre evaluador y evaluado. ¿Por qué? Porque el evaluado pues debe ser evaluado en sitio y deberá ser bajo una coordinación con el evaluador. Entre los dos deberá existir un común acuerdo en qué momento se van a ver sujetos a una evaluación, puesto que para la evaluación de competencia laboral se requerirán ciertos procesos antes de. Ahora hablemos un poco de la norma y hagamos un barrido de la norma del área del sector transporte aplicada para los centros de edad. Hablemos puntualmente de la norma 280-60-10-90. Realicemos un barrido a esta norma y generemos entonces la primera fase, que es la sensibilización e inducción a la norma. Cabe aclarar que este video es un video tutorial resumen de una sensibilización de un proceso de certificación de competencia laboral, cuyo resultado no sustituye
la asistencia o la obligatoriedad de la asistencia de un proceso de certificación de competencia laboral, como lo es la primera fase, que es la sensibilización. Bueno, entonces, mencionábamos el hecho de que tenemos claro que esto es un formato de norma sectorial de competencia laboral denominada operación de operar equipos de revisión técnico-mecánica de acuerdo a normativa técnica y control ecológico, ¿sí? Que es la norma de código 280-60-1090 y que tiene como principios o criterios de desempeño específicos los siguientes. Tiene dos criterios de desempeño, uno denominado adecuar la línea de revisión y el otro maniobrar equipos de revisión. Entre los criterios de desempeño, hagamos un paréntesis antes. Tenemos claro que tenemos dos criterios de desempeño específico, pero esos criterios de desempeño específico también tienen unos criterios definidos, como lo es el caso del alistamiento. Para el caso de adecuar la línea de revisión, hay uno que se llama el alistamiento del área de revisión de acuerdo a la normativa técnica. El control de inventarios de equipos cumple con los procedimientos técnicos, la devolución de equipos corresponde a los procedimientos técnicos, el aseo del mobiliario corresponde a los procedimientos técnicos y la normativa, y el ordenamiento del maniobrabilidad corresponde con procedimientos técnicos y normativos. Este criterio específico tiene como objetivo evaluar qué tan competente es la persona en la adecuación de su sitio de trabajo, su lugar de trabajo, evaluando estos criterios específicos. Y por otra parte, el segundo criterio específico de esta norma, estamos hablando de la 280-60-1090, es maniobrar los equipos de revisión. Una cosa es preparar el puesto de trabajo o el lugar donde se trabaja, y la otra es operar los equipos que han sido preparados para el proceso. El alistamiento entonces tiene como un criterio específico el alistamiento de equipos de acuerdo a manuales de operación y normativa técnica, la puesta a punto de los equipos, si corresponde a los manuales o no, el uso de los equipos que cumplan con las especificaciones y normativa técnica, el software de inspección o el software corresponde con el manual de usuario y normativa técnica, y la solicitud de insumos del funcionario cumple con los manuales de operación y sus procedimientos. Estos dos criterios tienen como objetivo garantizar al final del proceso que el inspector o que el operario o que la persona que realiza los procesos de diagnóstico automotor tiene la competencia suficiente para adecuar su lugar de trabajo y manejar los equipos de diagnóstico automotor. También tiene unos criterios de desempeño general. Esos criterios de desempeño general son, por así decirlo, como los objetivos generales, y uno es gestionar contingencias, lo otro seguridad en el trabajo, gestión ambiental y gestión de la información. En la parte de gestión de contingencias se refiere al manejo de fallas en los equipos si cumplen los procedimientos técnicos. En la parte de seguridad en el trabajo, el uso de dispositivos y protección colectiva y personal corresponde con la normativa de seguridad y salud en el trabajo. En la parte de gestión ambiental se pretende evaluar la disposición de residuos si cumple con la normativa ambiental, y finalmente en la parte de gestión de la información si el diligenciamiento del registro cumple con los protocolos normativos y de su trazabilidad. Ahora, los conocimientos esenciales que una persona debe contar para poderse certificar una norma de competencia laboral sectorial como lo es la 280-60-1090 es tener inventarios, o sea, conocer sobre técnicas de inventario y organización y control de instrumentos, conocer sobre seguridad y salud en el trabajo, específicamente sobre la norma que aplica para organismos de inspección, conocer sobre la normativa ambiental sobre la parte de emisiones de gases contaminantes, los niveles de presión sonora, los niveles de iluminación,
técnicas de medición, técnicas de manejo y disposición de residuos, sobre los centros de inspección de vehículos automotores, o sea, conocer las normas aplicables sobre los organismos de inspección que evalúan la revisión técnico-mecánica, conocer sobre los procedimientos de revisión técnico-mecánica y de control ecológico y toda la normativa legal vigente aplicable y procedimientos definidos por las empresas, conocer sobre electricidad básica, definición y caracterización de plantas eléctricas, corriente, resistencia, tensión, conexión eléctrica, circuitos eléctricos. O sea, este conocimiento esencial, pues no va a ser una evaluación sujeta a que debe conocer, pues debe tener fundamentación significativa, sino es conocer principios de funcionamiento de equipos, puesto que la gran mayoría de los equipos de diagnóstico automotor son equipos que funcionan con ciertas características eléctricas y a veces estar conectados en redes no reguladas puede generar fallas en los mismos y puede generar errores en las medidas. Entonces la persona que manipula estos equipos, pues una de las primeras garantías que debe generarle al equipo es que esté trabajando sobre sus principios de corriente diseñados por el fabricante. Los mantenimientos preventivos que deben de tener estos equipos debe ser uno de los conocimientos esenciales que debe tener la persona que está en proceso de certificación de competencia laboral, puesto que estos mantenimientos, como lo mencionaba, son mantenimientos y rutinas que garantizan el buen funcionamiento de los equipos para dar así una medida confiable, puesto que se está generando certificación de un vehículo automotor cuyo resultado puede ser perjudicial para las demás personas o los demás usuarios de los vehículos. También garantizar sobre los equipos de revisión, especialmente esos equipos demasiadamente vulnerables como lo son los analizadores de gases o analizadores de emisiones, luxómetros, sonómetros, anemómetros de función, de calibración, recomendaciones y procedimientos de operación. Y finalmente, sobre sistemas de programación, características básicas, o sea, manejos de software, manejos de ofimática, ¿sí? Ingreso de datos, procedimientos de seguridad de la información. Estos son de los conocimientos esenciales que se deben de tener o que se definen en esta norma que debe tener una persona que está en proceso de certificación de competencia laboral. Seguidamente, nos encontramos entonces con las evidencias que se deben de soportar a este proceso de certificación. Nos encontramos que esa norma define dos evidencias, una evidencia de desempeño y una evidencia de conocimiento. Hablemos rápidamente de las evidencias de desempeño. En las evidencias de desempeño, la persona cuando se somete a estas evaluaciones debe soportar a través de documentos definidos por la misma empresa como un alistamiento de equipos de revisión. La gran mayoría de las ocasiones las empresas definen como una bitácora de arranque de equipo y apagado de equipos. Estos pueden ser uno de los soportes que se tendrán que anexar a esta evidencia. El uso de revisión técnico-mecánica básicamente son los informes que generan los organismos de certificación de vehículos de la revisión técnico-mecánica con base en el resultado del cual fue objeto de revisión. En la parte de producto, la lista de verificación de inventarios o diligencia, o sea, los formatos o los documentos diseñados por los centros de diagnóstico automotor para verificar todos y cada uno de los numerales inspeccionados en el vehículo. Y finalmente, la lista de diligencia de puesta a punto de equipos de revisión. Parece confundirse con la primera, pero resulta que son dos situaciones muy diferentes. La verificación de puesta a punto es básicamente la verificación de que el equipo metrológicamente cumple y que puede ser utilizado para los procesos de revisión. Y la primera es el alistamiento del equipo que se encuentra en óptimas condiciones para funcionar
y poder ser utilizado para el proceso de revisión técnico-mecánica. Finalmente nos encontramos con una evidencia, con la evidencia de conocimiento, y en esta evidencia de conocimiento básicamente es el soporte de una evaluación escrita, ¿sí? Donde se evalúa la normativa ambiental, la seguridad y salud en el trabajo, las normas de los centros de diagnóstico automotor, las normas sobre la revisión técnico-mecánica, las normas sobre electricidad básica, las normas sobre mantenimiento preventivo, las normas sobre equipos de revisión y sistemas de programación, todo el contexto normativo que se aplica para los centros de diagnóstico automotor se evalúa a través de una evaluación escrita, y estos cinco soportes se anexan como concepto de evaluación a la persona que se está certificando. ¿Ok? Ahora, para hablar un poco más, contemos con que el evaluador toma como soporte todos estos datos personales y laborales del aspirante para iniciar el proceso de inscripción ante el SENA. Si cumple con toda la documentación para el estado del aspirante del candidato de un proceso de evaluación de certificación de competencia laboral, tendrá entonces lo siguiente: requisitos mínimos, tiempo de experiencia, 1 año demostrado. Esta experiencia se demuestra a través de certificación o constancia laboral, documento de identidad ampliado al 180% o entre el 150 y el 180%, y un recibo de servicio público original. Esta documentación sí está definida por el SENA como documentación única para realizar para realizar el registro del aspirante, ¿sí? Y con esta documentación más la anteriormente mencionada de la norma es con lo que se soporta para realizar una de las fases finales, que es la verificación de todos los procedimientos definidos por el SENA. Ahora, en la parte de ejecución, sobre el tema de la planeación y ejecución de las evidencias, se define que entre el evaluador y el candidato las fechas, los lugares y la valoración. Anteriormente, unas diapositivas atrás mencionamos que esto era un común acuerdo, y en caso de no ser concertada, el programa de evaluación el de evaluador y el líder de certificación de competencia laboral en la concentración y el evaluador del candidato deben tener claridad acerca de los términos. ¿Cuáles son los términos? Existen 3 términos puntuales: una que es el momento, otra que es la oportunidad y la otra que es el intento. Estos 3 conceptos o estas 3 definiciones tienen un objetivo específico, y es que la persona comprenda que su momento es el número de observaciones o veces a las que se debe recoger la evidencia en su totalidad según lo establecidos en la norma sectorial y el esquema de la misma norma. O sea, en otras palabras, refiriéndolos a la norma sectorial de competencia laboral, NSCL, se refiere que nosotros tendríamos un momento para realizar una evaluación de desempeño y una evaluación de conocimiento. Oportunidad: única opción que se le da al candidato para presentar las evidencias faltantes cuando el porcentaje de aprobación de las evaluaciones iniciales es mayor al 60%. O sea, cuando en la evaluación de desempeño el candidato ha aprobado más de un 60%. Y número de intento es el número de veces que se puede inscribir una persona para ser certificada y evaluada en una misma norma. Este número de intentos para esta norma en específico tiene una capacidad de 2 veces por año. O sea, tiene 2 intentos al año para inscribirse a esta norma en especial. En la parte de evaluación, la evaluación se cumple siempre y sin excusa alguna. En otras palabras, ese examen no es negociable, es un examen que debe hacerse sí o sí.
y el contenido de la norma se evalúa puntualmente en ese examen utilizando los instrumentos oficiales por el Banco Nacional de Instrumentos y es responsabilidad del evaluador de la competencia laboral. Cuando cumple, se certifica el proceso indicando todos y cada uno de los ítems evaluados. Y el otro concepto es aún no cumple, cuando no se alcanza satisfactoriamente el 100% de la evidencia requerida. Es claro resaltar en este punto que cuando un candidato se expone al proceso de certificación de competencia laboral y por X o Y motivo no logra soportar su evidencia completa en la fase de evaluación de desempeño, supongamos no presenta sus bitácoras de mantenimiento de equipos o no presenta sus bitácoras de inicio de equipos y se le establecen fechas para entregar dicha información, infortunadamente pues es una persona que aún no cumple, puesto que los mismos procedimientos diseñados por los centros de diagnóstico automotor son así. O sea, debe realizar el diligenciamiento de sus formatos para garantizar trazabilidad en los mantenimientos o en la puesta a punto de los equipos. Así haya alcanzado un muy buen resultado en el examen escrito, si en la parte de desempeño no garantiza sus procesos y sus soportes, pues infortunadamente se emite un juicio que aún no cumple o aún no es competente. Ahora, las evidencias de conocimiento pues son las evidencias definidas como evaluaciones escritas, un cuestionario propuesto con preguntas o ítem y no es concertada sino informada para que se presente en lugar y hora establecido. Mientras que las evidencias de desempeño y evidencias de producto tienen un objetivo y es ser concertadas con el evaluador y el evaluado, porque deben de ser en sitio. En diapositivas anteriores amplié un poco este concepto. Y finalmente, las evidencias de producto son esta documentación que se debe anexar al examen de desempeño. Ahora, es importante resaltar que todo candidato debe tener en cada una de las evidencias y valoraciones el 100% para alcanzar la competencia a nivel avanzado. O si obtiene un igual o superior al 60%, se le puede generar una segunda oportunidad para alcanzar una segunda oportunidad al examen de conocimiento, más no al examen práctico, ¿sí? Para certificarse con un nivel de competencia intermedio. Pero por el contrario, para todo candidato que genere un resultado en el examen de conocimiento inferior al 60%, se le certificará con un nivel de competencia básico. Si requiere alcanzar el nivel avanzado, debe solicitar la evaluación de conocimiento y debe obtener el 100% sin oportunidad. Bien, después de la valoración de las evidencias de conocimiento, el evaluador debe entregar los resultados así: procesos aplicados en zona urbana, alrededor de 3 días hábiles, y en zona rural, alrededor de 6 días hábiles. Se debe obligatoriamente notificar las falencias del candidato y si los resultados dan derecho al uso de la oportunidad de manera inmediata, deben concertarse la fecha y lugar y hora. O sea, si en la evaluación de conocimiento se le notifica al evaluado que aún no garantiza el 100%, se le debe informar en cuáles son los temas o cuáles son esos requisitos, conocimientos generales o específicos en los que aún presenta falla y concertar una nueva evaluación para que fortalezca esas competencias mínimas y pueda garantizar un mejor resultado. O sea, si los resultados le dan derecho al uso de la oportunidad de manera inmediata,
se debe concertar la fecha. Para el desempeño y producto, los resultados se entregan de manera inmediata, finalizadas con una observación o una valoración por parte del evaluador. Como estas evaluaciones son en sitio, o sea, es en el momento en el cual la persona se desempeña, en ese mismo momento se obtienen los resultados positivos y se obtienen los resultados, en caso de presentarse, negativos del candidato. O sea, en ese mismo momento se le mencionan las falencias o se le mencionan las fortalezas de su desempeño. Finalmente, un candidato puede presentarse máximo 2 veces al año a la misma norma, y para la inscripción al segundo intento mínimo debe haber transcurrido 2 meses. Nunca podrá inscribirse de manera inmediata terminando un proceso. Por otra parte, si el resultado obtenido después de la valoración de las evidencias que determina si un candidato es competente o aún no competente para el desempeño de una función productiva frente a una norma de competencia laboral, se certificará con 4 conceptos. Estos 4 conceptos son el resultado de la valoración del evaluador. Se refiere a un nivel avanzado, cuyo resultado se obtiene de desempeño y producto al 100%. Un nivel intermedio es cuando se obtiene el resultado de un nivel de conocimiento superior al 60% pero inferior al 100%, y 100% en el desempeño. Y un nivel básico cuando su resultado en conocimiento es inferior al 60%, pero en producto al 100%, en desempeño al 100%. Y aún no competente cuando no se obtiene el 100% en ninguna de las dos actividades, desempeño y conocimiento. Ahora, también es importante resaltar que todo candidato tiene derecho a los recursos sobre peticiones, quejas y reclamos, ¿sí? Una petición es cualquier actuación del candidato cliente que se dirige al SENA o a un colaborador del SENA con el propósito de requerir su intervención cuando considera que el proceso al cual ha sido sometido se ha desviado o no ha sido claro desde un comienzo, o algún otro tipo de aspecto que tenga que ver con una petición referente a su proceso de certificación de competencia laboral. Una queja también, un manifiesto en el cual quizás no le genere conformidad o insatisfacción o un desagrado o un descontento que un ciudadano cliente pues propone ante el SENA. También se encuentra un reclamo, es una exigencia presentada por el candidato ante la ausencia irregular o mala prestación del servicio. Como lo mencionaba, son las herramientas que posee el candidato para manifestar pues alguna situación en la cual esté en desacuerdo a través de una petición, una queja o un reclamo. Finalmente, el plan de la evaluación y ejecución de las evidencias son el registro de las novedades o las situaciones nuevas o recientes que un candidato al proceso puede presentarse en la ejecución de la misma, y se define su estado. Estas novedades se deben de analizar, valorar y comunicar al Comité de Competencia Laboral. ¿Qué puede suceder? Que en el momento de la evaluación el candidato se haya enfermado, se haya incapacitado, que en el momento de la presentación de las evidencias haya pasado X o Y motivo, que lo hayan obligado a no poder presentar. Bueno, son varias situaciones que se pueden presentar y que no precisamente signifiquen a que pueda ser excluido de un proceso de certificación de laboral o que se genere un concepto de aún no competente. Pero sí es importante resaltar que es responsabilidad única y exclusivamente del candidato generar el manifiesto, o sea, manifestar la situación en la cual se le ha presentado o la novedad en la cual se encuentra inmerso. Estas novedades
pueden ser retiro voluntario, aplazamiento, cancelación o traslado de centro. Claro, es muy lógico que una persona en mitad del proceso decida retirarse y pues evite ser sancionado porque no haber culminado su proceso, que requiera un aplazamiento de su proceso de certificación de competencia laboral, que definitivamente considere que no desee realizar una certificación de competencia laboral, o sea, realizar la cancelación de su proceso, o que por X o Y motivo deba de trasladarse y continuar su proceso con otra sede, que también debe pues manifestar la situación. Finalmente, pues tenemos como resultado una verificación de todos y cada uno de los procesos. Inicialmente en este video se relacionó todas y cada una de las fases que son innegociables del proceso, y entre ellas se encuentra una de las fases finales, que es la auditoría de los procesos bajo normas de auditoría interna definidas en la 19.011, con la cual se pretende evaluar que todos y cada una de las fases que contempla la certificación de competencia laboral se hayan hecho conforme a los procedimientos definidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, ¿sí? Y que la documentación soportada y las personas o candidatos sean documentación completamente legítimas, ¿sí? Se realizan a través de entrevistas, revisión documental y observaciones directas. O sea, es un auditor quien revisa puntualmente todos los procesos que adelantó el líder de certificación de competencia laboral y el evaluador de competencia laboral, hasta el evaluado, a través de entrevistas, a través de revisión documental y a través de observación directa. Finalmente, nos encontramos con la parte de la certificación, y el SENA como organismo de certificaciones pide certificado a las personas que han culminado satisfactoriamente el proceso de evaluación de competencia laboral con su vigencia respectiva. Estos estados de la certificación son 4 estados. Es una certificación vigente, es una certificación no vigente, o sea, cuando la gran mayoría de normas tienen una fecha de vigencia, cuando se han vencido, automáticamente vence su certificación. Cuando han sido suspendidas, implica la pérdida de validez del certificado de forma temporal para proceder a la reactivación o certificación de la misma. Pueden ser por temas que le esté dando mal manejo a su certificación, o la situación más extrema es que le revoquen su certificación de competencia laboral por darse situaciones de fraude, plagio, entre otras. Finalmente, el uso de mi certificado como competente laboral en una norma específica es que la persona certificada puede utilizar su certificado para acreditar la competencia laboral como soporte de experiencia a su hoja de vida, para conocimientos de vinculación, ascensos, permanencia o reconocimiento de mejora dentro del mundo laboral. Y es importantísimo resaltar que el certificado es propiedad del SENA, por eso lo puede otorgar, retirar o revocar. Finalmente, existen algunas normas que requieren mantenimiento de certificación, o sea, una revisión periódica de que la competencia inicialmente certificada aún se sigue manteniendo, y se solicita y se debe solicitar por la persona certificadora con un periodo inicial de antes de 2 meses. Es responsabilidad única y exclusiva de la persona certificada solicitar el mantenimiento. De no hacerlo, el SENA entenderá que no tiene interés en mantener el certificado, y el SENA puede retirar, revocar o suspender el certificado si se evidencia que se ha perdido la competencia. Finalmente, se pueden impugnar resultados, uno si se hace mediante comunicado escrito al subdirector del centro,
otro al comité y finalmente a cualquier miembro que haga parte del comité. Esta impugnación de resultados es cuando se ha demostrado o se ha evaluado o se ha revisado que la persona, después de haber sido certificada, le ha empezado a dar un mal manejo a su certificado, ha realizado plagios, se ha visto inmerso en situaciones de investigación, entre otras, que pueden generar una impugnación de sus resultados. Sanciones que pueden generar al candidato la inhabilidad para presentarse en un nuevo proceso, ¿sí? Una sanción por 3 años contado a partir de la fecha en la que se presentan las siguientes fallas: intento de fraude o fraude en la toma de evidencias, intento de copia o copia en la toma de evidencias, subtractación de material del examen del recinto de la prueba, tomar fotos al cuestionario, suplantación, uso de celulares durante la toma de evidencias, uso de materiales o equipos no autorizados durante la toma de evidencias de conocimiento, mal uso a su certificación y participar como candidato en un proceso donde construyó la norma. Esas son las principales sanciones definidas por el SENA, en la cual se puede ver comprometida la certificación. O sea, pudo haber obtenido muy buenos resultados, pero si esos resultados presentan algunas desviaciones por mal desempeño, se puede ver sujeto a una sanción y puede ver sujeto su certificación. Bueno, no me queda más que agradecerles por haber escuchado completamente todo este video. Espero que este material haya sido muy productivo. Como lo mencionaba inicialmente, es un resumen a un proceso de sensibilización de competencia laboral que claramente no sustituye, pero pues que sí nos permite hacer un pequeño abrebocas en lo que consiste una sensibilización de un proceso de certificación de competencia laboral. Es importante resaltar, y me queda para dejarles un mensaje, que los pasos para lograr las metas están fundamentados en una serie de pasos que están en un inicio, donde se piensa, donde se analiza, donde se planifica, donde se intenta, donde se realiza una y otra vez y otra vez y otra vez hasta lograr el éxito del cual hemos trazado. Muchísimas gracias. Recuerden, la persona quien les habló, Jason Valderruten López, parte integral del equipo conformado por el ingeniero Hernando Sabogal y Mauricio Giraldo, evaluadores de competencia laboral.